Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a estudiar el tema de Grecia antigua. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan comprender el origen de la civilización griega, puedan explicar la evolución política de la democracia ateniense, puedan reconocer las principales organizaciones políticas de Esparta y Atenas, así como analizar las razones que permitieron transformar a Esparta en una de las sociedades guerreras más importantes del mundo antiguo. Grecia. Grecia antigua fue y es considerada la base de la civilización occidental, porque cada vez que nosotros hablamos, por ejemplo, de matemáticas, de geometría, de teoremas, de medicina, de historia, de filosofía, de arte, nos remontamos siempre a esta sociedad, a esta civilización llamada Grecia, porque es la base, es prácticamente la civilización que fomenta, que consolida este conocimiento occidental. Hay que recordar que Grecia es un conjunto de ciudades-estado llamadas polis. Ubicación geográfica. Geográficamente, Grecia se desarrolló al sureste del continente europeo. Como podemos ver, Grecia se desarrolló al sureste del continente europeo, en la península de los Balcanes, en la península de los Balcanes, al sur de la península de los Balcanes, rodeada por el mar Mediterráneo. Al norte podemos ver, por ejemplo, que se desarrollaron los pueblos indoeuropeos. Al sur está el mar Mediterráneo, al este el mar Egeo y al oeste el mar Jónico. Tradicionalmente se divide geográficamente a Grecia en 5 territorios o en 5 subterritorios. Primero tenemos la Grecia continental. La Grecia continental viene a ser la zona sur de Europa. Esta zona que vemos acá más o menos viene a ser la Grecia continental. También tenemos la Grecia peninsular, que vienen a ser pues la península del Peloponeso, donde por ejemplo está Esparta, y la península de Ática, donde está Atenas. Esa es la Grecia peninsular. También tenemos la Grecia insular, que está conformada por las islas, sobre todo esta isla, una de las más conocidas, llamada Creta, y las islas que está viendo acá que rodean el mar Egeo, estas islas que ves por acá. De igual manera, también se subdivide a Grecia, el territorio griego, en la Magna Grecia, que viene a ser esta parte del sur de Italia. La Magna Grecia viene a ser la parte sur de la península itálica y esta isla, como podemos ver acá, llamada Sicilia, que también en un periodo de Grecia formó parte de esta civilización. También tenemos la Magna Grecia, o perdón, tenemos la Grecia del Asia Menor, la Grecia de las costas del Asia Menor, que hoy en día pues viene a ser la costa occidental del país de Turquía, donde se ubica, por ejemplo, Troya. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver cómo es que tradicionalmente se divide este territorio griego. Ahora vamos a hablar de los primeros periodos de la civilización griega. Tenemos que comenzar con el periodo más antiguo, que viene a ser el periodo cretense, o también llamado minoico. Como estás viendo acá, tiene una antigüedad de 2100 años antes de Cristo, en promedio unos 2000 años antes de Cristo, o sea, aproximadamente hace 4000 años. ¿Dónde se desarrolló el periodo cretense?
Se le llama cretense porque se desarrolló en la isla de Creta, acá, y su capital fue la ciudad de Knossos. Estos habitantes originarios de la isla de Creta, estos pueblos eran llamados los pelasgos. Y estos pueblos de Creta se dedicaban al comercio marítimo, eran grandes comerciantes en el mar Mediterráneo, y por eso se habla de que fue un estado talasocrático. Un estado talasocrático, esto es importante que tengas en cuenta, un estado talasocrático significa que se dedica al comercio marítimo, como por ejemplo fueron los cretenses. La forma de gobierno que tenían los cretenses era una monarquía, es decir, gobernaba ahí un rey. Y bueno, destaca en Creta el rey Minos, que está muy ligado a la leyenda del famoso Minotauro y su laberinto, ¿no? Que ya lo vamos a ver en un video a continuación. En el periodo cretense, los arqueólogos han descubierto una escritura llamada la escritura lineal A, que no ha sido descifrada totalmente hasta la actualidad. Decadencia. ¿Cómo llega a su fin el periodo cretense? Debido a la invasión de unos pueblos del norte de Grecia, ya llamados los pueblos indoeuropeos. Este pueblo indoeuropeo que invade la isla de Creta son los aqueos. Los aqueos son pueblos indoeuropeos que invaden la isla de Creta, y eso ocasiona el fin, la decadencia del periodo cretense. Ahora vamos a hablar del periodo micénico. Los aqueos van a desplazar del poder a los cretenses y van a iniciar un nuevo periodo llamado el periodo micénico. Los aqueos van a poblar Creta y van a construir ahí grandes ciudades amuralladas, como por ejemplo Micenas, de ahí viene el nombre de micénico, en el Asia Menor, ¿no? Eh, el tipo de escritura de Micenas sí ha sido descifrado totalmente y se le llama la escritura lineal del tipo B, como podemos ver acá. Creo que es notable la forma de líneas de esta letra y creo que también es claro por qué el nombre de este tipo de letra hallado pues en Micenas. En el periodo micénico se desarrolla un conflicto bélico, uno de los más importantes del mundo, la guerra de Troya. La guerra de Troya fue un conflicto entre los aqueos y los troyanos por el control del mar Egeo. Los aqueos ya se van a pelear con los troyanos por el control de este mar, por el comercio de este mar llamado el mar Egeo y también el mar Negro que está más al norte, como puedes ver por acá. Y por lo tanto también era el control de las costas del Asia Menor, como por ejemplo Troya, ¿no? ¿Ok? Ahora, en todo conflicto bélico, en toda guerra, siempre hay un pretexto. Y el pretexto, como lo narra Homero en sus obras, es el rapto de Helena. Finalmente, la guerra de Troya termina con una victoria para los griegos, para los aqueos, una victoria aquea. Y los aqueos, los griegos, vienen a controlar también ahora las costas del Asia Menor y el comercio en el mar Egeo. Acá, por ejemplo, podemos ver al caballo de Troya, ¿no? La Edad Oscura. La Edad Oscura, chicos, es una etapa de invasión de pueblos o tribus indoeuropeas a Grecia. Se le llama así, se le llama etapa oscura, debido a que en este periodo hay un freno, un estancamiento cultural, ya que debido a estas guerras, a estas invasiones, la cultura griega tiene
un pare, tiene un freno, tiene un estancamiento, y por eso se habla de una etapa o de una edad oscura. Estos pueblos indoeuropeos que invadieron Grecia son los dorios que invaden especialmente la península del Peloponeso, y son los dorios los que van a fundar Esparta, y van a dejar en Esparta el hierro, van a dejar en Grecia lo que es el hierro. Los jonios también son un pueblo indoeuropeo, pero que invaden la península de Ática, y por lo tanto van a fundar la futura polis de Atenas. En edad arcaica, en la etapa arcaica, se forman las polis, se forman las ciudades-estado. Todas estas ciudades-estado griegas estaban unidas por una misma lengua, un mismo idioma, una misma religión, las mismas creencias y otras costumbres y otras tradiciones más. Pero debido a las contradicciones internas, al afán expansionista de cada una de ellas, van a haber constantes guerras entre ellas. ¿Ok? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, la guerra del Peloponeso. Y bueno, en la etapa arcaica, empieza la expansión griega. Ahora, chicos, vamos a hablar del periodo clásico de Grecia. Es el periodo de consolidación de las ciudades-estado, denominadas polis, ¿no? Donde cada una va a tener autonomía política, pero que compartían, como les mencioné hace un momento, una misma lengua, las mismas creencias, la misma cultura, la misma religión. Estas polis se unieron alrededor de un jefe y organizaron instituciones políticas que van a permitir regular la vida social y política de su población. Eh, Estas polis, las polis más importantes del periodo clásico de Grecia, como ya debes saber, son Esparta y Atenas, que son precisamente las polis de las cuales vamos a hablar. Primero vamos a empezar con Esparta. Esparta se ubica geográficamente en la península del Peloponeso. Como podemos ver en esta imagen, en este mapa, la península del Peloponeso es esta, ¿no? ¿Ok? Y acá se desarrolla pues esta polis llamada Esparta. Los espartanos a nivel económico se dedicaban a la actividad agropecuaria. Eso quiere decir que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Y como lo mencioné, los espartanos tienen un origen indoeuropeo dorio. Son los dorios, hay que recordar esto, los que toman el control de la península del Peloponeso y por lo tanto los espartanos tienen un origen o una procedencia doria. Y recuerda pues que los dorios dejan el hierro, ¿no? Y esto lo podemos evidenciar en sus grandes armaduras de los espartanos. La sociedad espartana. La sociedad espartana fue clasista. Eso quiere decir que se evidencia muy claramente lo que son pues las clases sociales. Tenemos primero a los mismos espartanos, también llamados espartiatas o también llamados homoi, los iguales, ¿no? ¿Ok? Como dice acá, ellos son pues los ciudadanos libres, son los descendientes de los dorios. Los espartanos o espartiatas vienen a ser la nobleza militar, los dueños de tierra, los terratenientes, los políticos, los que tenían el poder en Esparta, ¿no? Son ciudadanos varones con derechos políticos. Para ser un ciudadano tenías que ser varón, ¿ok? Y tenías que gozar o tener una mayoría de edad mínima de 30 años. A partir de los 30 años ya podías ser un ciudadano libre, siempre y cuando seas un descendiente de los dorios. Esos son los espartanos o los espartiatas.